Bienvenidos a esta clase de historia, clase que vimos ayer, pero que también lo voy a mostrar tipo video para que usted también tenga más o menos una idea de qué trató la clase, si es que no pudo estar presente en aquella clase. Bueno, ayer ¿qué fue lo que vimos? Fuimos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, clase número 1, porque es segundo semestre. Eh, Nos basamos en este objetivo, comparar las civilizaciones americanas, es decir, comparar la civilización maya, azteca e inca, que fueron tres civilizaciones que vimos en clase, ¿cierto? En el semestre pasado, y que ahora estamos cerrando esta etapa con estas tres civilizaciones como tal, ¿ya? Muy bien, nos basamos en el texto escolar que ustedes tienen en la casa, que es el que está en las páginas 126 a la página 136, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos justamente, o tratamos de resolver esta pregunta que era, ¿qué tienen en común? ¿Y cómo se diferencian las civilizaciones maya, azteca e inca? Ya que esto tiene que ver con nuestro objetivo de la clase. Por lo tanto, nos planteamos primero la pregunta de cómo se relacionaban estas civilizaciones americanas con su entorno, porque eso era el primer punto a tratar, para ver cómo se relacionaron con su entorno estas civilizaciones, y llegamos a la conclusión que la gran semejanza que pueden tener estas tres civilizaciones, azteca, maya e inca, es que a pesar de estar en contextos distintos, las tres civilizaciones lograron, y eso sería la semejanza, lograron adaptarse al medio donde vivían, ¿cierto? En el caso de los incas, se adaptaron a la cordillera de los Andes y pudieron adaptarse a esta circunstancia más andina, ¿cierto? De vivir en zonas de altura. Por su parte, la civilización mesoamericana, que son los aztecas y los mayas, también se adaptaron a su propia cultura como tal, ¿cierto? A su propia región, perdón, a su propia región como tal. Esas serían las semejanzas. Tal vez la diferencia tiene que ver más con el lugar, ya que como acabamos de mencionar, y también es un repaso de lo que vimos en la clase antes de irnos de vacaciones, es que la civilización maya y la civilización azteca pertenecen a Mesoamérica, entendido Mesoamérica como el centro de América, de este continente grande que tiene Norteamérica, Centroamérica, llamado también Mesoamérica, y Sudamérica. En este caso, la civilización maya, más que todo en los últimos años, se enfocó en la península del Yucatán, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Con ciudades como Palenque. Mientras, o ciudad de Luxmal, por ejemplo, ¿cierto? Estuvieron más para la zona, en los últimos años sobre todo, la zona de la península del Yucatán, y la civilización azteca estuvo más en la zona sur de México, ya, sobre todo con su ciudad principal, Tenochtitlan, pero también tenía otras ciudades como Tenochtitlan, por ejemplo, ¿ya? Diferencia tal vez que los mayas estaban más en la zona selva, como vemos en la imagen, versus a los aztecas que estaban un poco más en la zona montañosa, que es más al norte, como tal, de los mayas, a eso me refiero. Consideran algunos que los mayas se fueron trasladando más a la península del Yucatán justamente porque es una zona más selvática, vemos que hay mucha más vegetación y más a la orilla del mar que los aztecas como tal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Mesoamérica, que es más montañoso, como la zona de la civilización azteca, ¿cierto? Porque está más al norte, y los mayas están más al sur, en la zona más de selva como tal. Eh, Eso lo habíamos visto en la clase, esto está en el libro si quieren, porque ahora hago un resumen, ya acordémonos que este tipo de grabaciones para tener más o menos un resumen de lo que se trató en clase. No es hacer una clase nueva, como antiguamente lo hacíamos, sino más bien es tener más o menos nociones de qué trató la clase de ayer. Ya esa es la intencionalidad para los que vieron la clase, estuvieron conmigo en la clase de ayer, puedan recordar y tener más o menos un criterio de lo que se pasó. Y para los que no estuvieron en la clase, para poder darse cuenta de qué trató la clase. Y poder corroborar y poder afirmar, afiatar estos conocimientos leyendo el libro, porque eso está en el texto escolar. En el caso de la civilización inca, la civilización inca estaba en la zona andina, ¿cierto? Como nos damos cuenta. Como es, por ejemplo, este valle muy famoso para los incas, que está en el departamento del Cusco actualmente en el Perú, que es el valle de Urubamba, ¿cierto? Los valles siempre están entre montañas.
Y ellos obviamente utilizaron y se adaptaron a este medio geográfico de altura, haciendo andenes, ¿cierto? O terrazas de cultivo, como vemos ahí. En el caso de las semejanzas y diferencias en el ámbito político, dijimos en la clase pasada que la diferencia más grande está que los mayas tuvieron ciudades-estado, es decir, reinos, cada ajagui o ajaguinit o jalaguinit o ajab, ¿cierto? Los nombres que se le puede dar a este rey, eh, cada uno tenía un reino, por lo tanto, eran ciudades-estado, es decir, cada ciudad era independiente de otra ciudad, ya, y con su propio rey. Versus, en cambio, los aztecas y los incas no tenían esa opción. Los incas y aztecas usaban un imperio, es decir, había un solo jefe, un solo emperador que gobernaba a todos los mayas, perdón, a todos los aztecas, perdón, los mayas tenían reinos y reyes por separado. Pero en el caso de los aztecas, por ejemplo, tenían a su famoso eh, Tatruani, ¿cierto? Como fue el último que fue el Montezuma II, ¿cierto? Que era el emperador de los aztecas. Y eso hizo también que fuera más fácil conquistarlo, porque al caer el Tatluani, ¿cierto? El emperador, cae todo. Al caer la cabeza, cae todo el imperio, ya por su cuenta. Que es muy semejante a lo que pasó con los incas, que también tenían su propio emperador, que era el Zapa Inca. Y esa es una gran diferencia con los mayas, porque los mayas no tenían emperador, sino tenían varios reyes al mismo tiempo gobernando cada uno a su propia ciudad en forma muy independiente de las otras ciudades. Eso es lo que nosotros conocemos como ciudades-estado. Muy distinto, por ejemplo, a los gobiernos de los aztecas, a los gobiernos de los incas, que tienen su propio emperador que gobierna para todos, ¿cierto? Zapa Inca para los incas y Tatluani para los aztecas, como tal. Pero sí hay algo en común entre estas tres culturas, entre estas tres civilizaciones, maya, azteca e inca, que es un gobierno jerarquizado, es un gobierno en el cual hay una nobleza y un emperador o un rey que está gobernando arriba, en la cúspide, mientras que el pueblo, que son su gran mayoría, tienen que obedecer y rendir pleitesía, ¿cierto? Y servir al emperador o al rey. Eso tenían en común, la jerarquía. Jerarquía que la vamos a ver con mayor detalle en el ámbito social, porque en el ámbito social vemos esta famosa pirámide, ¿cierto? Donde el rey o el emperador está arriba, lo que acababa de mencionar. Tenemos la nobleza, los campesinos y al final los esclavos, que eran la mayor o la gran mayoría. Eso tenían en semejanza tanto los incas, los aztecas y los mayas. Tal vez una diferencia está que en el caso de los incas, a pesar de que también tenía esclavos, los campesinos no eran pobres, no vivían, no se existía la pobreza, porque había algo muy interesante en el contexto incaico, de que no había propiedad individual, ¿cierto? No había propiedad privada, sino que las propiedades eran colectivas. Entonces, cada ayu, que era un grupo, ¿cierto?, de personas que vivían en familia, se les daba una tierra para cultivar, se les daba todas las riquezas para poder vivir bien. Entonces, por lo tanto, no existía una pobreza porque el gobierno se dedicaba a que todos tuvieran sus terrenos según la cantidad de personas que eran. Una familia de 5 personas tenía una tierra más grande. Una persona que vivía sola tenía una tierra más pequeña porque vivía solo. Entonces se distribuía la tierra y la riqueza según la cantidad de habitantes. Entonces eso generó justamente que no existiera la pobreza. Tal vez esa sería una diferencia entre las clases sociales que sí existían, que sería la semejanza, y que era muy jerárquica, tanto azteca, maya e inca. Y víamos también que dentro de eso, víamos cómo en estos ramas sociales, por ejemplo, los mayas y también los aztecas, había un grupo que se dedicaba a la guerra, ¿cierto? Y que usaba incluso justo traje como de jaguar, traje para amedrentar, para dar miedo al contrincante, ¿cierto? Para dar miedo al bando contrario, ¿cierto? Para dar miedo al pueblo que querían ellos atacar o conquistar como tal. En cuanto a lo económico, que fue lo último que vimos, creo que ahí nos quedamos, sí, ahí nos quedamos.
Sí, porque esta parte de los comerciantes mayas no lo hemos visto, ya, esto tampoco, así que esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya. Porque voy a hablar solamente hasta donde llegue. Aunque yo puedo hablar igual todo, ¿no? Para cerrar este video completo, sí. Y ustedes también puedan adelantar lo que viene en las clases siguientes, ¿ah? También podemos hacer de esa manera. Bueno, en la parte económica, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos la palabra economía, que viene de oikos, de una palabra griega que significa justamente cómo administro la casa. Justamente la economía tiene que ver que cómo voy a administrar que mi familia, que mi grupo humano que está a mi cargo, tenga todas las cosas que necesitan, puedan cubrir todas sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestimenta, estudios, etcétera. Entonces, cuando hablamos de economía, justamente hablamos de cómo podemos administrar de tal manera de que haya riqueza para poder satisfacer necesidades humanas, sobre todo la más importante, comer. Y es así que la economía, y es la semejanza entre estas tres civilizaciones, maya, azteca e inca, es que las tres se dedicaron a la agricultura. Ya esa sería la semejanza. Los tres eran prácticamente economías agrícolas, ¿cierto? La agricultura, a sembrar y después cosechar para tener comida para el pueblo. Tal vez la diferencia más grande sería la manera, la técnica que van a utilizar para esta agricultura va a ser distinta. Los mayas se van a dedicar a la tala y roza, como se ve en la imagen, que consiste, como ustedes deben acordarse, y espero que así sea, consiste en quemar el carbono del árbol para generar nutrientes, para generar tierra fértil, para que después de ahí poder sembrar, porque si es una tierra infértil, una tierra árida, es imposible que las plantas crezcan y que puedan sembrarse alimentos. Sin embargo, si yo fertilizo la tierra, si yo quemo esta tierra y ese carbono, que es un elemento orgánico que va a nutrir la planta para que pueda crecer, si yo la quemo y dejo sus nutrientes en la tierra, genera una tierra cultivable, una tierra fértil. Y es así que a ese sistema le vamos a llamar el sistema de tala, que viene de cortar el árbol, y rosa, que tiene que ver con quemar. En el caso de los aztecas, ellos como, sobre todo en la ciudad de Tenochtitlán, que está encima del lago Texcoco, por lo tanto ellos, llegó un momento que su ciudad se completó de personas y no había dónde sembrar. Por lo tanto se creó este formato de hacer islas flotantes artificiales, como se ve en la imagen, en las cuales comenzaron a sembrar. Eso le vamos a llamar las famosas chinampas. Tachinampa era justamente islas artificiales donde los aztecas cultivaban, que como estaban al lado del lago, ¿cierto? O de un río, era fácil que las plantas absorbieran agua del subsuelo, porque está ahí mismo, como tal. Entonces fue una manera muy interesante de cultivar en zonas donde hay mucha agua, ¿cierto? Esta famosa chinampa, donde hay mucha agua y hay poco terreno de cultivo, la famosa chinampa. Y en el caso de los incas, su técnica agrícola va a estar basada en estas famosas terrazas de cultiva o andenes, como se ven acá, que parecen como escaleras, ¿cierto? En la cual se cultivaba. Ya que están en montaña, como están en montaña, no pueden cultivar al ras del suelo en forma de meseta porque no existe esto, sino que como es montaña hay que cultivar como escalera, ¿cierto? Y esas son las famosas terrazas de cultivo o andenes. Hasta ahí nos habíamos quedado en la clase. Y nos faltaba hablar en la clase y lo vamos a hablar en la clase siguiente, pero voy a aprovechar que estamos grabando esta clase para que usted ya vaya adelantando que hasta el día de hoy existen comerciantes mayas, ¿cierto? Y esto que partió por las fuentes que conocemos, ¿cierto? De los sacerdotes españoles del siglo XVI, cuenta que los trabajadores que realizaban cómo realizaban los trabajadores las actividades mayas, ¿ya? De los comerciantes, que eran de la siguiente manera. Ellos escribían en sus narraciones. El oficio que más inclinado estaban los mayas es el de mercaderes, eran comerciantes, llevando sal y ropa y esclavos, intercambiando todo por cacao. Acuérdense que la semilla de cacao es la moneda de intercambio de la época. Y cuentas de piedra que eran su moneda, o sea, también usaban unas piedras como moneda.
y con estas solían comprar esclavos u otras cuentas más finas y buenas, en las cuales traían sobre sí los señores como joyas en las fiestas. Entonces ahí nosotros sabemos que usaban los mayas como moneda de cambio la semilla de cacao, justamente por los cronistas que escribieron, sobre todo sacerdotes españoles del siglo XVI, que escribieron sobre cómo se organizaban, cómo utilizaban la economía los mayas. En el caso de los incas, intercambio de productos incaicos, ya que los mayas usaban la semilla de cacao, veamos cómo hacían los incas. En esta fotografía se muestra el actual mercado de Chinchero, cercano al Cusco. En los actuales mercados indígenas se pueden encontrar diversos productos recordando los antiguos catus, es decir, lugares de trueque donde los incas intercambiaban sus productos. Entonces se puede decir que los incas utilizaban el trueque, ¿cierto? O llamado para ellos que el catus, es decir, trueque. Entonces ya sabemos entonces que mientras que los mayas usaban una moneda de cambio, que era la semilla de cacao y algunas cuantas piedras preciosas, eh, los incas seguían con el trueque, no había moneda de cambio. En el caso de los aztecas, en esta maqueta del mercado de Tlatelolco, ubicada en el Museo Nacional de la Antropología de la Ciudad de México, vemos cómo era la vida diariamente. Los mercados atraían a sus miles de personas, los productos disponibles eran muy variados. En esta maqueta se observa el intercambio de alimentos, ropa y artesanía. Entonces también los aztecas utilizaban el trueque como todo. Y estos eran los mayas los que más utilizaban una moneda de cambio que era la semilla de cacao. Muy bien. Semejantes diferencias en la parte cultural, encontramos que el desarrollo cultural de las civilizaciones americanas, eh, ya sea azteca, maya o inca, vemos que la parte de la arquitectura, tanto mayas, aztecas e incas realizaron construcciones magníficas, construcciones monumentales, como son templos, palacios. Estas obras han sobrevivido al paso del tiempo y hoy nos muestra la grandeza de quienes vivieron antes que nosotros en América, ¿ya? Entonces podemos decir que hay una semejanza ahí, porque las tres culturas, es por eso que las estudiamos, porque las tres civilizaciones tuvieron construcciones monumentales. En el caso de la artesanía y en el arte, las tres civilizaciones estudiadas lograron un increíble desarrollo artístico que se observa en objetos como en telas, esculturas, diseños en telas, objetos rituales, cerámicas, música y danza que las tres civilizaciones tenían. En el caso de registro de información, que también es uno de los hitos importantes para considerar que era una civilización. Acuérdense que el registro de información es un medio importante para poder decir, sí, esta es una civilización y no solamente es un simple pueblo. Es que los mayas y aztecas desarrollaron complejos sistemas de escritura, utilizaban para registrar información sobre historia y conocimiento, como los jeroglíficos, ¿cierto? Como tal, o los glifos, que tienen que ver con un tipo de jeroglíficos cuadrados. Por su parte, los incas crearon los quipus, ¿cierto? Acuérdense de los quipus, que eran como una soga con nudos y de colores y distintos tipos de nudos, para registrar información sobre la cantidad de población y producto. Entonces, por eso también los incas son considerados una gran civilización americana, ya a pesar que no tuvieron escritura. En el caso de la ciencia y la medicina, tanto mayas, aztecas e incas lograron un profundo conocimiento de la naturaleza y el universo. Desarrollaron calendarios muy precisos para sus actividades agrícolas y religiosas. O sea, tenían conocimiento tecnológico y científico. Además, conocieron el uso de medicinal de plantas que utilizaban para curar malestares físicos. De hecho, que hasta el día de hoy, estas culturas, en la zona más, de los pueblos más que todavía conservan sus tradiciones, usan algunas hierbas, ¿cierto? Plantas medicinales para curar a sus pueblos. Ya algo que son conocimientos ancestrales, que es una medicina alternativa para poder curar a los enfermos sin usar la medicina convencional, la medicina occidental, que es la que nosotros conocemos como tal. En el caso de la religión maya, azteca e inca, estas tres civilizaciones, las tres eran politeitas, es decir, creían en muchos dioses.
tenían rituales religiosos, entre ellos los sacrificios de animales y humanos. Y las tres civilizaciones sí tenían sacrificios de animales y de humanos. También se ha encontrado, hasta en los incas, también se ha encontrado sacrificios humanos, ¿ya? Aunque los sacrificios de humanos son menores en los incas, hay mayor cantidad en azteca y maya. Sus divinidades estaban relacionadas con elementos naturales y eso también es algo en común. Las tres culturas tenían muchos elementos naturales que eran considerados dioses, como es el caso del sol, la luna, la lluvia, y humanos como la guerra, el conocimiento y la muerte. ¿Ya? Y ahí vemos ejemplos de esto, como por ejemplo Ixchel, diosa maya de la luna y de las embarazadas, ¿sí? Inventora del arte de tejer, por ejemplo. En el caso de los aztecas tenemos a Tlaloc, dios azteca de la lluvia. Podía provocar sequías y proveer de alimentos a las personas. En el caso de los incas, teníamos a Inti, el dios del sol, ¿cierto? Dios inca del sol, que fertilizaba la tierra y daba vida, salud y paz. Estas son muestras para decirnos que sí, que eran politeístas y que además tenían unas divinidades que estaban muy relacionadas con los elementos de la naturaleza, como es el sol, la luna, la lluvia. A ver, veamos. Ahora, los aportes. Los mayas, aztecas e inca tienen una diversidad cultural americana muy rica, ¿cierto? Y son enormes sus aportes a la humanidad y a América. Muchos de sus costumbres, creencias y conocimientos se han mantenido gracias a los pueblos que la han heredado. Así es muy importante respetar y valorar a las comunidades indígenas porque con sus diversas expresiones enriquecen al continente, ¿eh? Por ejemplo, el idioma. Hay muchas palabras que se utilizan por ejemplo, de los incas, choclo, cancha, ¿cierto? Son palabras que son de lengua quechua. Hay palabras guagua, por ejemplo, también. Y hay palabras que son de idioma, de otros idiomas también, como puede ser del mapudungún, mapuche, pero como en este caso vamos a hablar solamente de estas tres civilizaciones, me estoy basando en palabras que son quechua, por ejemplo. O palabras, por ejemplo, como se me fue el nombre. Palabras que vienen desde los aztecas, como el chocolate, el cacao, todas son palabras aztecas porque ellos fueron los que crearon o inventaron el chocolate. Y tenemos cosas como las danzas indígenas que han pasado 700 o hay 700 danzas distintas, ¿cierto? Que han llegado hasta nosotros, bailes folclóricos que han llegado hasta el día de hoy a nosotros, como parte de la tradición y la música andina, sobre todo en los Andes, con la influencia incaica que ha llegado hasta nosotros, ¿cierto? Ya con instrumentos más actualizados para la época, como guitarra eléctrica, ritmos africanos también que se han incorporado, pero a la música andina, ¿cierto? Donde salen después las sayas, cosas así. Pero sin embargo, todos tienen un origen más folclórico, más andino, como es el caso del huayno, el caso de los incas, por ejemplo. Bueno, estas son formas para darse cuenta que esta música tan antigua y tan de pueblos originarios, o en este caso de los incas, después de los mayas, aztecas, han llegado hasta nosotros gracias a las generaciones que han mantenido estos bailes y música y obviamente palabras, en el caso nuestro, quechua, que han llegado hasta el día de hoy a nosotros. Y con eso era la clase de ayer, aunque esta última parte, estas cuatro últimas diapositivas no alcancé a pasarlo porque era harto, pero los voy a pasar la próxima semana, así que ya se lo adelanto para que usted ya pueda ir avanzando y sea más fluido este trabajo de aprendizaje, ya como tal. Bueno, nos estamos viendo entonces en la siguiente clase, ya, por lo tanto, ya saben que cualquier consulta me pueden hacer a mi WhatsApp personal al 9760-29784. Ya, nos estamos viendo en clase entonces. Cuídense, hasta entonces.